Estamos con el doctor Alberto Comblit. Él es docente universitario de la UBA, investigador del CONICET y miembro del directorio del CONICET. Muchas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Quería preguntarte respecto de la relación que vos piensas que debe tener la ciencia básica con la ciencia aplicada. Bueno, yo creo que no hay ciencia aplicada si no hay una fuerte ciencia básica. Y las aplicaciones muchas veces son evidentes a los ojos de los investigadores, que hay una línea para poder aplicar, otras veces no lo son tanto. Pero hay un factor muy importante que es la demanda. O sea, para que un grupo de investigación pueda dedicar parte de sus investigaciones a un bien o servicio que pueda servir a la sociedad o a la industria, tiene que haber una demanda social, una demanda médica, una demanda industrial. Porque si no es muy difícil que simplemente por la voluntad de los investigadores se pueda llegar a buen puerto. O sea, la ciencia básica fundamental es imprescindible y yo la combinaría con una demanda. Si una empresa necesita mejorar un producto, debe demandar a los grupos de investigación que trabajan en ese tema qué pueden hacer. En el caso de mi laboratorio, de mi grupo, hace unos 7 años los familiares de los pacientes de atrofia muscular espinal golpearon la puerta de mi oficina y me dijeron: queremos que vos investigues sobre este tema porque sabemos que tu tema de investigación está relacionado. Yo dije: miren, yo no voy a hacerlo porque no tengo nada para ofrecerles, no quiero venderles espejitos de colores. Y ellos insistieron con muy buen criterio, hasta que, bueno, hice un experimento que me dio la pauta de que podría haber una beta aplicada o en vías de aplicación. Entonces ahí sí lo llamé y les dije: sí, puede ser. Bien, en esa demanda social que debe haber, tiene que haber, según tu visión, una participación de los gobiernos nacionales, provinciales. Sí, por supuesto, porque la demanda no solamente puede provenir del ámbito privado, sino que también puede venir del ámbito público. Bien. De las instituciones públicas que forman parte del Estado, que usen al CONICET y a las universidades como referentes para solucionar algunos de los problemas que tienen. Perfecto. Y entonces se vería la ciencia implicada en ciertos temas políticos, es decir, ¿atraviesa la política la ciencia, según tu visión? La política, en el sentido amplio, atraviesa todas las actividades de los seres humanos. No hay nada que no sea político, porque el ser humano es por esencia una persona política, hombre o mujer. Lo cual no significa que sea partidista, o sea, que su actividad esté relacionada con el beneficio de un partido en particular. Pero la política atraviesa la vida universitaria, por ejemplo, y es iluso pretender que en un lugar como la universidad, donde se genera conocimiento, no haya discusión, no haya efervescencia, no haya distintas opiniones. Entonces la ciencia está conectada o debe estar conectada con la sociedad y hay muchos temas que la sociedad debe decidir a través del voto de sus representantes que necesitan de conocimiento científico. Estoy pensando en minería, exploración y explotación petrolera, vacunación, enfermedades infecciosas, los problemas de salud mental, ciencias sociales. En general, los científicos queremos que nuestra actividad genere una opinión pública informada, de manera que en el momento de decidir o de que sus representantes voten, tengan elementos sólidos para poder evaluar qué decisión toman. Y en otros países en los que vos has estado, ¿has conocido políticas públicas de desarrollo científico que sean parecidas a la de Argentina, mejores, peores? ¿Cómo comparás en este escenario? Los países centrales saben que no pueden avanzar en su desarrollo si no invierten en ciencia y tecnología. Eso está clarísimo en los países del hemisferio norte y también en los países que surgen como potencias en el Asia, ¿no? Como Corea, como China, como la India. No se pueden dar el lujo de no invertir en ciencia y tecnología porque lo necesitan para su desarrollo. Hay veces en nuestros países periféricos que ciertos gobernantes creen
y desprecian a la generación de conocimiento porque ellos propugnan una primarización de la economía, que solamente la Argentina venda sus productos de la tierra, sus productos primarios, la agricultura, la ganadería y la explotación minera o los recursos pesqueros, sin ponerles valor agregado, que es lo que le pondría la industrialización con aporte de la ciencia y tecnología. Pero entonces esos sectores o esos gobiernos, que ya lo hemos tenido varias veces, en particular con el gobierno de Macri, desprecian a la ciencia y tecnología porque creen que todo lo pueden comprar de afuera y por eso degradaron el Ministerio de Ciencia, Secretaría, por eso achicaron los presupuestos, por eso cerraron el ingreso a la carrera del CONICET. Y afortunadamente este gobierno, siguiendo los ejemplos de los gobiernos de Néstor y de Cristina, le dan mucha importancia a la ciencia y tecnología y promovieron la ley de financiamiento de ciencia y técnica, que tiene previsto un aumento del 15% del porcentaje del Producto Bruto Interno dedicado a la función ciencia y tecnología anual, hasta llegar al deseado 1% del Producto Bruto Interno. Entonces, creo que como institución científica, el CONICET, el INTA o el ministerio propiamente dicho, tiene un buen lugar en las políticas públicas actuales. Sí, se ha visto fundamentalmente en la pandemia esto, ante la demanda de nuevos kits de diagnóstico, de validación de los efectos de las vacunas, de sueros o anticuerpos que pudieran ser utilizados en casos de enfermedad grave. La comunidad científica se movilizó frente a esa necesidad y dio prueba de que su dedicación a la ciencia básica rápidamente podía reconvertirlos en ayudar a una emergencia. Entonces, sí, tiene que haber la comunidad científica está preparada. Lamentablemente, aun cuando el presupuesto está garantizado, todavía tenemos problemas salariales serios porque hubo una depreciación del salario en todo el país, en todos los estamentos estatales y privados. Y en particular los científicos tuvimos algunos aumentos por fuera de paritarias, algunas recomposiciones salariales, pero la inflación está ganando. Entonces eso produce mucha desazón y también produce desazón en la capacidad de compra de los subsidios. Los subsidios se actualizan, hay una fuerte intención de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología en actualizarlos, pero a veces la devaluación y la inflación actúan en contra. Entonces sí, tenemos un gran capital humano, tenemos muy buenas universidades públicas, tenemos un muy buen CONICET con jóvenes muy pujantes y nos vendría bien un poco de estabilidad económica y mejores salarios para que todavía los efectos de la ciencia fueran mayores. Bien, porque la siguiente pregunta era justamente qué nos falta o qué opinás vos que nos faltaría en este ámbito científico por conquistar, por tener, respecto de políticas públicas, ¿no? Bueno, yo insisto mucho en que la responsabilidad de que lo que uno hace tenga alguna aplicación o una futura aplicación no puede recaer exclusivamente en el científico. Pero de la misma manera, no me gusta aquellos que justifican la ciencia básica simplemente porque es motivada por la curiosidad. O sea, la curiosidad es un ingrediente importante, pero la ciencia básica trata de resolver o de contestar preguntas en el aspecto básico que aún no han sido contestadas en ninguna parte del mundo y que ponen a los investigadores en un terreno de, no diría colaboración, pero sí una comunidad que está buscando, no sé, ver cómo funcionan las galaxias o ver cómo funciona la célula. Y eso puede que no tenga una aplicación inmediata, pero tiene que desarrollarse en países como el nuestro. Bueno, hay una frase, yo no sé si fue de Nehru, famosa en la India, que dice que India no puede darse el lujo, es un país pobre, no puede darse el lujo de no hacer investigación. Claro. Entonces, lo que falta en todo caso, además de producir salarios atractivos, porque fíjate, por ejemplo, los estudiantes de computación en todas las universidades del país casi o no terminan la carrera o si la terminan no entran al CONICET porque hay salarios muy atractivos del mundo privado. Entonces, bueno, de alguna manera tiene que haber políticas públicas para que la investigación en el ámbito estatal también sea atractiva. Bien. Entre tus trabajos más reconfortantes,
¿Estuvo que tuvo esa demanda de los padres de los niños? Claro, sí, sí. Eso me cambió mucho la vida, no porque de repente me iluminé o mi grupo se iluminó que había que dedicarse a hacer solamente cosas aplicadas, sino porque vi claramente cómo sin toda la investigación básica que hizo mi colega Adrián Kreiner en Estados Unidos, que llevó al desarrollo de una droga que cura mayormente la enfermedad atrofia muscular espinal, y sin nuestra experiencia de años de cómo funciona la cromatina, cómo funciona el splicing alternativo, no hubiéramos podido idear una terapia combinada. O sea, no es que un día uno se despierta y dice, bueno, voy a probar una terapia combinada y todo lo que vino haciendo antes no es importante. No, es importante porque si no, no llegás a entender cómo... Es necesario conocer cómo funciona la célula y cuáles son sus sutilezas y detalles para poder avanzar a algo aplicado. ¿Cómo ves a futuro la ciencia argentina? Yo siempre pienso que la ciencia argentina es una ciencia posible, que la Argentina es un país posible para hacer ciencia, por lo que ya dije antes, por sus universidades públicas, por la excelencia de sus graduados, por su tradición científica en las ciencias biomédicas y en todas también, en las ciencias físicas. Entonces yo creo que es un país donde es posible hacer ciencia tanto básica como aplicada. Requiere de alguna manera mucho más esfuerzo de los actores, porque para nosotros aquí todo nos cuesta mucho más, no solo en plata, sino en tiempo y esfuerzos que lo que cuesta a un grupo de un país central. Pero bueno, este es nuestro lugar en el mundo. ¿Por qué vamos a sacrificar el placer de producir buena ciencia en nuestro país, que es nuestro lugar en el mundo, para irnos del país a otro lado? Yo no comparto eso. Digamos, yo me hubiera ido del país y me hubieran echado. Bueno, muchas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes.